Buenas tardes, gente, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Buenas Buenas tardes a tardes, todos. Maitena, buenas tardes, Daniel. Bueno, clase 3, ya se empieza a complicar un poquito las cosas. Antes de arrancar con los temas, hoy vamos a ver procedimientos almacenados, consultarles si pudieron realizar los ejercicios de la clase anterior, cómo vienen con estos temas, los que vienen del curso anterior, los que arrancaron de cero. Les escuchamos. Bueno, en mi caso, profe, vengo recontra retrasado porque necesité actualizar el sistema operativo de la máquina y me desorde- me desordenó un montón de cosas, empezó a tirar pantallas azules y bueno, tuve que reconstruir todo y bueno, recién ahora la pude poner en funcionamiento. Y digamos que cuando termino hoy, arranco con los ejercicios. Perfecto, te consulto, Daniel, ¿vos hiciste el curso anterior o arrancaste directamente con este? No, yo hice el curso anterior. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, no te preocupes, ya tenés una base. Falta agregar estos temas. Si te fijas, ya algo de lo que era subconsultas habíamos visto. Más que nada pensando en que la semana que viene es la última clase y tenemos ya ahí mismo el examen. Eh, a los demás también les repito, el contenido del examen va a ser similar a lo que fue el examen del curso anterior. Va a ser preguntas teóricas, por ahí aquellos que no logren practicar o llevar toda la práctica hagan igual el examen, así tienen el certificado, y la idea es que bajen el contenido y después sigan practicando. La verdad que el curso en un mes se pasa muy rápido. Quizás ahora hay mucha información o muy específica, vemos la parte de vistas, ahora procedimientos almacenados, la semana que viene disparadores, pero aquel que realice los dos cursos le queda un curso completo, completo de base de datos. Primero la parte de extracción de la información, recuperación de la información, todo lo que da SELEC. Y ahora con lo que es vistas, procedimientos almacenados y disparadores. Y seguramente, más allá del módulo de la clase que viene, les dejemos material complementario con Seba. eh, por ahí algunas gráficas como ejemplo, a modo de resumen. Y algún contenido más que habíamos dicho, que era el tema de los permisos, por si alguno quiere crear un usuario y darle ciertos permisos. Y algo más estaba, creo que era lo de las contraseñas para encriptar información. Como material extra que el que le interese seguir buscando o aprendiendo. Los demás, el tema de vistas, ¿lo pudieron practicar? ¿Alguna duda? Están todos callados. Me da que no lo hicieron, pero bueno. Eh, Hay un compañero, Alessandro, que ya subió las cosas. Si alguno entra a los foros, figura que compartió ya la resolución y es más, agregó más ejemplos, creo. ¿No se va? Sí, tiene todo hecho. Bueno, Está en el foro de la clase 2, subió un archivito raro. con subconsultas, ¿tuviste dudas, Alessandro? Ahí justamente él está diciéndose que tuvo dudas con subconsultas. Bueno, si querés después lo revisamos. De última, cuando termine la clase o mañana, les compartimos los ejercicios resueltos de subconsultas, como para ir sacándolos. Eh, bueno, pasanos en el chat, así Seba lo va viendo y después de última lo explica al final de la clase. Bueno, en cuanto a contenido para la clase 3, vamos a ver lo que son los procedimientos almacenados, cómo crear, ejecutarlos, cómo ingresar parámetros de entrada y salida, definición de variables locales, estructuras condicionales, el if, el case. Muchos de ustedes hicieron la parte de programación, ya tienen idea. Para los que no, cuando lleguemos a esa parte, lo explicamos un poquito. Bueno, después estructuras repetitivas, llamar a otro procedimiento y llamadas recursivas. Van a encontrar el módulo y la guía de ejercicios. En cuanto a lo que era vistas en los ejercicios, era más que nada copiar y pegar, ir viendo cómo ir ejecutando en Workbench las tareas. Yo creo que acá en vistas vamos a eliminar estas vistas.
Yo copié y pegué el ejercicio de vistas. La verdad que no voy a estar ingresando en la tabla de empleados porque ya la tenemos. Pero bueno, a modo de repaso, veíamos la tabla de empleados. Al final de la clase anterior habíamos agregado un usuario más para ver el tema que cuando ingresamos con la fecha de ingreso y eso. Teníamos para crear la vista. Esto lo habíamos hecho igual en clase. Veamos que creaba la vista. Después pedía seleccionar el nombre, la sección y la cantidad de hijos de los empleados. Nos demuestra la cantidad. Y este fue el usuario que agregamos último. Después, creo que esto lo había hecho Seba, que pedía la sección y la cantidad de los empleados de la tabla vista, de la vista. Después pedía crear una nueva vista. Pedía en el punto 8 eliminar si existe. Vamos a correr esto acá. Y por último, pedía seleccionar la fecha de ingreso, cantidad de la tabla vista empleados ingreso. Bueno, si estuvieran haciendo esto, se dieron cuenta que es lo mismo que un CL como veníamos trabajando antes, así que no es difícil. Es solamente entender el concepto de que la vista era una tabla virtual, de que los datos realmente están en las tablas de origen, en las tablas base, y que si eliminamos algún registro o modificamos algún registro, lo estamos trabajando de la tabla de origen. Y nos devolvía esto. Esto en cuanto a lo que es vistas. Vamos a pasar a procedimientos. Acá lo copié, pero vamos a verlo directamente en el módulo. Entonces, lo que era la guía de ejercicio de la clase 2 lo cierro. Cualquier duda vayan escribiendo en el chat y que Seba vaya anotando y vaya probando. Bueno, les decía, el módulo 3 se refiere más que nada a lo que son procedimientos almacenados. ¿Alguno entiende o de antemano ya sabe lo que es un procedimiento almacenado? ¿Para qué nos puede servir? ¿Ninguno? Bueno, vamos a repasar lo que dice el contenido entonces. Dice, por lo general los llamamos como procedimientos almacenados o stored procedures. Es una colección de declaraciones SQL precompiladas almacenadas dentro de la base de datos. Es una subrutina o un subprograma en el lenguaje informático regular. Dice, siempre contiene un nombre, lista de parámetros y sentencias SQL, los procedimientos. Podemos invocar los procedimientos mediante el uso de disparadores, otros procedimientos y aplicaciones como Java, Python, PHP. Esto ya les sirve para tener una idea a aquellos de que habían hecho Python y querían relacionarlo con base de datos. Bueno, dice actualmente puede ser compatible con casi todos los sistemas de base de datos relacionales. Y acá está el ejemplo. Si consideramos la aplicación empresarial, siempre tenemos que realizar tareas específicas como la limpieza de la base de datos. Por ejemplo, se van agregando usuarios dejan de existir, se bloquean, y con el tiempo tenemos que estar limpiando datos, o mismo, hay un ejemplo que se usa mucho que es, si alguien cambia las contraseñas o borramos contraseñas, por ahí que cuando alguien lo cambie, que haya un procedimiento almacenado que lo que haga es guardar esas contraseñas viejas que se van a borrar o algo. Bueno, dice, tales tareas involucran múltiples sentencias de SQL para ejecutar cada tarea. Este proceso podría ser más fácil si agrupamos estas tareas en una sola tarea. Entonces ya hacer que el procedimiento sea automático, que se vaya ejecutando. Con solo llamarlo, ejecute todas las tareas. Bueno, podemos cumplir con este requisito MySQL creando un procedimiento almacenado en nuestra base de datos. Si vamos a la estructura de la base de datos como nos figura en Workbench, esto ya lo había mostrado Seba la otra vez, tenemos las tablas, las vistas, los procedimientos almacenados y las funciones. Este es el esquema general de cualquier base de datos. Nosotros podemos ver lo que tenemos creado. En este caso eliminamos todo lo que eran vistas y los stored procedures. Podemos ver las tablas. Yo les mostré hace un ratito que creé la vista y no me figura. Recuerden que cuando lo crean, o cierran y prenden el programa de nuevo,
o actualizan la vista y ya les figura, si tienen vistas, les quedan disponibles. Bueno, entonces dice que un procedimiento se denomina procedimiento almacenado recursivo cuando se llama a sí mismo, que también puede pasar. La mayoría de los sistemas de base de datos admiten el procedimiento almacenados recursivos, pero no está bien soportado en MySQL. Por eso, si bien lo podemos llegar a explicar, no es la mejor opción para trabajar en MySQL. Después tenemos por ahí la definición un poquito más exacta. Dice que un procedimiento almacenado es un conjunto de instrucciones, comando de SQL, a las que se da un nombre, se almacena en un servidor y permite encapsular tareas repetitivas. Esto es similar a los que hicieron Excel por ahí, cuando hablamos del concepto de macros. Encapsulamos tareas, justamente una es porque cada vez que llamamos al procedimiento, lo ejecuta solo. Entonces, evitamos esto de escribir la consulta, porque quizás lo hacemos todos los sábados, nosotros limpiamos la base de datos, ingresamos select, asterisco, from, creamos todo, y por ahí un día lo hicimos mal, y va a dar mal. Entonces, al encapsularlo, el concepto de encapsulación, los que hicimos Python creo que lo explicamos, pero el concepto de encapsulación o encapsulamiento, lo que dice es que al usuario no le tiene por qué importar cómo trabaja, sino que dé resultado. Es el mismo concepto de cuando usamos la televisión, agarramos, prendemos con el control, prendemos la tele, vamos cambiando de canales, subimos, bajamos el volumen, después lo que haga por dentro la tele, los pasos a seguir, cómo esté configurado y eso no nos interesa. Entonces encapsulamos la información y cada vez que llamamos a este procedimiento se ejecuta. Bueno, un procedimiento almacenado puede hacer referencia a objetos, ya sean tablas, vistas y otros objetos que tengamos, que no existen en el momento de crearlo. O sea, yo puedo crear el procedimiento y ese procedimiento quizás después crea un objeto o llama un objeto que lo creamos después. En cuanto a las ventajas, comparte la lógica de la aplicación con las de otras aplicaciones, como decíamos, es compatible con Python, Java, con lo cual el acceso y las modificaciones de los datos se hacen en un solo sitio. Permiten realizar todas las operaciones que los usuarios necesitan, evitando que tengan acceso directo a las tablas. Justamente esto decíamos de encapsulamiento, que no le damos el acceso, sino que le mostramos lo que quieren trabajar. Y es importante esto, reducen el tráfico de la red. En vez de enviar muchas instrucciones, los usuarios realizan operaciones enviando una única instrucción, la cual disminuye el número de solicitudes entre cliente y servidor. Ahí Ignacio pregunta a Seba si sería hacer una función y llamarla cuando queremos. Va por ahí, es justamente eso. Es justamente. Para que tengas una idea, en el lenguaje de programación se suele decir que tenemos funciones y procedimientos. La gran diferencia está en los parámetros. Las funciones, por lo general, devuelven parámetros y los procedimientos se dicen que no. Cuando hablamos en programación, es lo mismo la forma de crearlo, solamente que decimos que si no devuelve parámetros, se llama un procedimiento. Pero bueno, acá son procedimientos almacenados porque quedan almacenados dentro de la base de datos. ¿Qué es más? Se llama procedimiento, en principio. Después, como vemos ya, los lenguajes de las bases de datos te dicen procedimiento almacenado y nos referimos así. Sí, y también la diferencia con lo que es procedimiento y funciones dentro de bases de datos es que los procedimientos pueden devolver más de un dato. Las funciones devuelven un solo dato. Existen lo que es funciones en base de datos, pero que devuelven un solo dato. Los procedimientos pueden devolver o nada o muchos. Claro. Depende. Bueno, desventajas. Las instrucciones que podemos utilizar dentro de un procedimiento almacenado no están preparadas para implementar lógicas de negocios muy complejas. Esto igual, para estas cosas es lo que después se llama lo que es BI, inteligencia de negocios, que se apunta a otro tipo de base de datos, no una base de datos transaccional, sino un data warehouse y sacar esa información que se pide. Y son difíciles de depurar. Bueno, conociendo las ventajas y desventajas de los procedimientos almacenados, vamos a identificar los casos donde nos puede facilitar la implementación en nuestras aplicaciones. Tenemos crear y ejecutar procedimientos almacenados. Dijimos que se crean en la base de datos seleccionada.
recuerden esto, que se lo voy a mostrar acá como ejemplo. Ustedes usan la base de datos de administración que fue la que crearon para los ejercicios. Mi recomendación es que creen una o dos bases de datos más con la misma estructura. Por ejemplo, ejercicios o administración 2. Porque a lo largo de los ejercicios que vamos trabajando acá, estamos agregando y eliminando como 10 veces ya la tabla empleados. Y no es que lo hacemos y siempre la misma tabla empleados. Si se fijan de la tabla de empleados vistas a la que vamos a trabajar hoy, van a ver que es distinta. Entonces, si no quieren estar todo el tiempo eliminando o quieren recuperar algo viejo, créense otra base de datos, tal son todas de prueba, para trabajar con los contenidos. O cambien el nombre, empleados 2, por ejemplo, y crean la tabla empleados 2 y ya no van a tener problema. Bueno, en primer lugar, se deben tipear y probar las instrucciones que se incluyen en el procedimiento almacenado. Por ejemplo, la consulta que vamos a hacer. Ver que funcione. Lo mismo que decíamos en las vistas. Seba decía que una buena práctica es escribir la consulta SQL y después, en base a lo que devuelve, creamos la vista con eso. Los procedimientos almacenados pueden hacer referencia a tablas, vistas y otros procedimientos almacenados. Un procedimiento almacenado puede incluir cualquier cantidad y tipo de instrucciones. Para crear un procedimiento almacenado empleamos la instrucción create procedure. Acá está la sintaxis básica, como compartimos siempre. Y después tenemos el begin, las instrucciones, o sea, el select, y después tenemos el end. Acá hay un ejemplo más. Por ejemplo, dice, con las siguientes instrucciones creamos el procedimiento almacenado PA libros límite stock, que retorna todos los libros de los cuales hay menos de 10 disponibles. Y acá vemos una función o un buen uso del procedimiento almacenado, el procedimiento lo que nos devuelve. Por ejemplo, tenemos nuestra tabla de libros con las cantidades disponibles, que esto va variando, depende de los pedidos. Y queremos saber que nos devuelva cada tanto cómo está el stock en cuanto a los que tengamos menos de 10 unidades. Entonces se crea el procedimiento con este nombre, se inicia, se hace el select, asterisco from libros, y con la cláusula where, donde el stock sea menor que 10. Y se cierra. Este es el procedimiento. Tal cual como les decía antes, el tema de macros. Una vez que lo tenemos, ya queda. Después es llamarlo solamente. O una función. Queda guardado y después lo llamamos. Para llamar al procedimiento almacenado debemos utilizar la cláusula call. Y seguidamente el nombre del procedimiento. ¿Hasta acá van bien? Entonces, Hasta acá, ya. este ejemplo es parecido a lo que es una vista, pero después vamos a ver que la vista devuelve como si fuese una tabla y lo usamos siempre en el from. From, la vista. Acá el procedimiento almacenado lo podemos utilizar en el mismo select. Por ejemplo, ahí en vez de ser select asterisco puede ser select PA libros si estuviese llamando a otro A procedimiento otro almacenado. procedimiento. Lo que quiero que entiendan es que la vista lo que hace es devolver, quizás, los datos de una vista. Acá es como que se ejecuta la función. Claro. Esa es la gran diferencia. Bueno, o una de las primeras principales diferencias. Eh, Acá vemos que hacemos call, PA libros, límite stock. Esto lo muestro, después lo vemos directamente porque ya lo creé. Esto que es el primer ejercicio de prueba o algo que tenían para hacer. Bueno, se llama y devuelve. Después tenemos la cláusula delimiter. Dice que como un procedimiento almacenado puede tener muchos comandos SQL, entre las palabras claves begin y end, podemos informar de alguna manera a MySQL que no ejecute dichos comandos, o sea, que no lo corra en el momento que no trabaje. Para eso utilizamos el comando delimiter, cambiando el carácter que tenemos, el punto y coma, como fin de instrucción. Luego debemos codificar el procedimiento almacenado combinando el delimitador con la siguiente sintaxis. O sea, declaramos que inicia el delimiter, se crea el procedimiento, termina y después declaramos nuevamente delimiter con el punto y coma. Por eso decía que cambiaba. Acá el punto y coma iba en el select y después teníamos el end, y en este caso el punto y coma se lleva para el delimiter que termina ahí. Y después, bueno, llamamos de nuevamente a PA libros límite stock. Cualquiera de las dos formas son válidas.
algo importante acá. Ahora cuando veamos cómo crear los procedimientos, se pueden crear por SQL o se puede crear mismo desde Workbench. Workbench tiene el acceso. Cuando Workbench te da el acceso, ya te preconfigura eh, el create, el procedimiento, te deja espacio para cambiar el nombre, te abre la parte de los parámetros, te deja adentro el begin, el end, y te deja completar adentro el select. O sea, es más accesible. Si vos ya tenés la consulta, vas ahí, le pones el nombre y lo tirás. Lo que no puedes hacer en esa parte es usar el limiter. No sé si vos, Seba, lo pudiste usar o algo de alguna manera, porque No. no se puede. Pero si lo hacemos por SQL, sí. Si lo tipeamos, sí. Bueno, acá dice, utilizamos el delimitador con las dos barras invertidas, como podría ser cualquier otro. Por ejemplo, el signo de pesos. También se puede usar como delimitador. El consejo es que traten de usar siempre lo mismo, justamente para no tener procedimientos con diferentes caracteres o que ustedes después se mareen. Bueno, parámetro de entrada. Los procedimientos almacenados pueden recibir y devolver información. Para ello se emplean parámetros de entrada y de salida, respectivamente. Vamos a los primeros, o sea, los parámetros de entrada. Dice que posibilitan pasar información a un procedimiento. Para que un procedimiento almacenado admita parámetros de entrada, se deben declarar variables como parámetros al crearlos. Acá tenemos dentro del procedimiento va el tipo de dato que se va a pasar. Los parámetros de entrada se definen luego del nombre del procedimiento. Previo al nombre del parámetro se le antecede la palabra clave in. Los parámetros son locales al procedimiento, es decir, existen solamente dentro del mismo. Pueden declararse varios parámetros por procedimiento, se separan por comas. Cuando el procedimiento es ejecutado, debe explicitarse los valores para cada uno de los parámetros, en el orden que fueron definidos. Esto es importante, el tema del orden. Los parámetros de entrada pueden ser de cualquier tipo de dato. Por ejemplo, podemos crear el procedimiento almacenado PA libros autor, que recibe un parámetro de entrada tipo varchar de 30. O sea, ya tiene el parámetro del tipo de dato. Y vemos el ejemplo. Se crea el procedimiento y dice que P autor, o sea, esta variable P autor, va a ser varchar de 30. Se ejecuta, empieza el begin, select título, editorial, precio, from, libros, where, autor, y acá la variable, que tiene que ser un varchar de 30. Y cuando llamamos al procedimiento, ahí le pasamos el valor que queremos. Por ejemplo, call PA libros autor, donde el autor sea, le pasamos justamente el parámetro que sea este autor. Queremos llamar al procedimiento siempre que el autor sea este. Entonces lo que va a hacer es a esta variable, siempre que sea menor a 30, menor o igual a 30, va a correr el procedimiento con esa variable y va a traer select, título, editorial, precio, from libros, donde el autor sea igual a Richard Bach. ¿Se entiende esto de cómo pasamos el parámetro de entrada? Ahí funciona igual que una función. Recibe algo y nos devuelve la consulta. Claro, Y, como que po- y pueden, pueden- lo deja como estandarizado para general, bajo esos tipos y esa definición concreta. Y una vez nosotros lo invoquemos con ese argumento que nosotros solicitemos, ahí se va a ejecutar y nos va a dar la salida, o sea, el resultado. claro, no Tal tenemos que estar cual, escribiendo porque, siempre el select. claro, si se fijan acá dice P autor, o sea, es una variable dentro del procedimiento que se llama autor. Entonces, ese procedimiento me sirve para llamar justamente por cada autor. Y no tengo que hacer un procedimiento para cada autor. Directamente hago un procedimiento que yo pueda pasar el parámetro, quiero ese autor u otro autor escribirlo, mientras que cumpla con que sea varchar de 30, lo va a comparar dentro del select, va a reemplazar p autor por el valor de parámetro que se pase en la llamada, y el select ejecuta eso.
Y después también Siempre tenemos, tienen que sí, tener en cuenta que si declaran la variable, tienen que pasarle algo. No pueden declarar un procedimiento con una variable y no pasarle nada. Tienen que pasarle sí o sí algo. Por eso claro, el in, eso de ingress, es para ingresar un dato. por eso, si es justamente con un parámetro de entrada, lo va a pedir, si no, no te devuelve nada. Justamente porque si no pones nada, cuando haga el select, no va a traer nada. Claro. Uno Bueno, le puede pasar, puede crear una variable y adentro capaz que crea un select y ni la usa. Entonces así sí. Pero le tiene que pasar igual un dato. Por más que adentro uno se olvide y no lo haya usado. Pero si se creó el procedimiento almacenado ingresándole una variable, se le tiene que pasar algo. es más, miren esto, este procedimiento devuelve el título, nombre y editorial. El título editorial y precio, no devuelve el nombre. O sea, vos ya lo hacés sabiendo que es para esa persona. No lo Claro. devuelve en la consulta. Directamente usamos el where para filtrar y justamente filtramos por lo que ingresamos en la llamada. Bueno, así como tenemos parámetros de entrada, como vimos recién, también están los parámetros de salida. Dijimos que pueden devolver información, como estamos recién, para ello se emplean parámetros de salida. El valor se retorna a quien realizó la llamada con parámetro de salida. Para que un procedimiento almacenado devuelva un valor, se debe declarar una variable con la palabra clave out, así como se va a decir recién el in para ingresar, el out para la salida. Acá tenemos el create, el procedimiento, y se antepone out ante el nombre de parámetro y el tipo de dato. Como ejemplo, implementaremos un procedimiento almacenado que le enviemos 2 enteros y nos retorne el promedio de dichos valores. Bueno, acá hace un drop para eliminar si existe ese PA promedio. Y creamos el procedimiento almacenado. Acá un tema. En las buenas prácticas, cuando no tiene parámetros o tiene un solo parámetro, el create va en una sola línea. Si tiene más de un parámetro, se recomienda que se vaya bajando de línea, así como cuando creamos las tablas. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos el create table, abríamos paréntesis, íbamos abajo delimitando el nombre del dato y el tipo de dato, separado por coma? Pero vean que tenemos que ingresan 2, o sea, de entrada tenemos 2 entre el valor número 1 y el valor número 2, que van a ser flotantes. Pero también ya estamos diciendo que de salida sale el resultado que va a ser flotante. Pero también se suele usar mucho cuando se hacen sumas, restas, ingresamos 2 valores y devolvemos la suma, como en las funciones, tal cual en las funciones. Bueno, se inicia el begin y hace un select número 1 más número 2 dividido 2 y esto lo guarda en resultados. Y después cuando llamamos al promedio, vean que se llama el promedio, valor número 1, valor número 2, o sea, la suma de los dos, dividido, y devuelve el arroba resu, que sería la salida, o sea, la variable de salida, con el resultado. Y después seleccionamos y lo devuelve. Fíjense Acá que hay- ahí no hace ningún select a ninguna tabla. Solamente es para sumar, hacer el promedio de dos números. Pero no toca ninguna tabla ni nada. Solamente trabaja con las variables que nosotros le pasamos. Y ese arroba resu puede llamarse como uno quiera. No existe hasta que se le pasa al promedio, al procedimiento almacenado. ¿Se entiende esto? Ahora después por ahí armamos algo para probarlo bien. Bueno, el procedimiento almacenado tiene 3 parámetros. Los 2 primeros son los de entrada que mostramos y el último de salida. Mediante un select calculamos el promedio de los parámetros 1 y 2 y guardamos el parámetro resultado. Ojo, acá también se puede hacer el número que ingresemos más un valor que exista dentro del select. Piensen en eso. Por ejemplo, cuando decíamos actualizar los sueldos, yo puedo hacer una multiplicación, ingreso el porcentaje o la suma con el porcentaje que se va a agregar del sueldo y después agregamos en el parámetro de entrada cuál va a ser el porcentaje que se va a asignar. Esto es mucho más fácil que estar haciendo un select por cada sueldo, por cada fila, una update por cada fila, dándoles el aumento a la gente. Directamente lo tiramos por procedimiento almacenado, ponemos cuánto va a ser el valor del aumento, que esa variable impacte contra
tal columna y que vaya cambiando todo solo. Bueno, guardamos el parámetro resultado, el promedio de los dos primeros parámetros. Cuando llamamos al procedimiento almacenado, debemos pasar dos valores numéricos y como último dato, una variable donde se almacena el resultado. Por eso se usa el arroba resu. Luego imprimimos el valor almacenado llamando a la variable directamente. Bueno, parámetros de entrada y salida. Dice, la tercera forma de definir un parámetro en un procedimiento almacenado es definirlo de entrada y salida en forma simultánea. Definimos un parámetro de entrada y salida de forma simultánea con inout. Inout tenemos tanto el ingreso como la salida. Como ejemplo, implementaremos un procedimiento almacenado que reciba un parámetro de entrada-salida con un entero y lo retorna incrementando en 1. Bueno, creamos el procedimiento PA-incrementar, inout, contador, int. Acá vemos lo que ya veníamos trabajando también en programación, la diferencia de contadores y acumuladores. Lo que va a hacer es un contador, te lo va sumando de a 1. Entonces tenemos begin, set, contador es igual a contador más 1. Termina y cerramos la parte del delimiter. Después seteamos la variable @conta en 1 y después seleccionamos lo que es conta y vamos a ver que se imprime 1 y usamos cal, llamamos al procedimiento incrementar, el que habíamos dado, y dejamos adentro como inout el tema de la variable conta. O sea, le da el parámetro 1 de entrada y de salida. Pero ¿qué hace? Lo que va a hacer es ir incrementando. Trae el contador igual al contador más 1. Entonces, una vez que se corre, que se llama el procedimiento, incrementa en 1 y ya imprime 2. Y cada vez que lo vamos llamando va incrementando. Eso también sirve mucho para ir viendo cuando queremos guardar información de cómo fue incrementando la cantidad de salidas en un mes o algo, se puede utilizar. Si bien tenemos en las tablas que se guarda quizás datos como en claves primarias, el tema que sea autocompletable, que sea autonumérico, lo que puede pasar es que sea siempre, y quizás nosotros queremos correr esto en un periodo a ver, che, cuántas ventas tenemos en este mes. Listo, por cada venta que vaya ejecutando ese contador, y al final de mes podemos ver la cantidad que tiene el parámetro de salida. Además siento que, tal y como le explica, profe, es mucho más seguro que veas el contador en el procedimiento que con la clave primaria. Sí, y sí. Piensen que una cosa es acceder a la información con select y recuperar. Fuimos viendo que sirve muchísimo, que se puede trabajar, que para aquellos que recién comienzan está bueno, pero esto es más a nivel de administrador de base de datos. Das otras soluciones que son mucho mejores, es más al nivel de un programador quizás, no solamente la persona que entra a hacer un reporte y va viendo, porque agiliza también mucho el tema de la base de datos. No estamos consultando todo el tiempo la base de datos. Y esto no lo ejecutamos todo el tiempo. No es lo mismo estar viendo todo el tiempo cuántas ventas tenés que un acumulador que por cada venta lo ejecute solo y te vaya sumando de a 1. Entonces, al final solamente revisamos si tenemos la cantidad que queremos. Pero bueno, son ejemplos estos. Esto sirve también para aquellos que no hicieron lo de programación, que vayan teniendo una idea de que tenemos contadores y acumuladores. La gran diferencia, se las explico rápido, por más que no está acá. Si ven el contador, llama a la variable y le asigna el mismo valor, pero más 1. Entonces, cada vez que se ejecuta, va de 1 en 1. Eso es un contador. La diferencia con un acumulador es que el acumulador lo que va a hacer es ir sumando variables, valores variables, no de 1 en 1, 2 en 2. ¿Qué diferencia tenemos acá? ¿Cuándo podemos usar un contador y cuándo un acumulador? Si yo quiero contar la cantidad de empleados del turno tarde, uso un contador y que vaya recorriendo por cada vez que encuentre tarde en el turno, vaya 1 en 1. Son valores que yo no puedo sumar porque son cualitativos, no son cuantitativos.
Cuando es así, puedo contar. El acumulador me permite sumar, por ejemplo, no sé, la cantidad de faltas de turno tarde. Ahí sí puedo ir acumulando un valor que va cambiando. Por ejemplo, uno faltó 2 veces, otro faltó 3 y se va acumulando. Bueno, cuando se llama el procedimiento almacenado debemos tener cuidado de pasar una variable ya inicializada. O sea, que no esté corriendo, que no esté inicializada la variable. La variable @conta se inicializa con el valor 1 y luego de ejecutarse el procedimiento para incrementar la variable pasa al 2. O sea, tener cuidado con esto. Si usamos una variable que ya está inicializada, tiene 10, el siguiente va a ser 11. Bueno, ya que vemos la parte de variables, ahora pasemos a lo que es definición de variables locales. Dice, dependiendo de la complejidad de un procedimiento almacenado, MySQL nos brinda la posibilidad de definir variables para almacenar valores temporales y ejecutar operaciones con los mismos. O sea, estas variables son temporales a medida que se ejecuta el procedimiento. Utilizamos la palabra clave declare, seguida del nombre de la variable, el tipo de dato que almacena y el valor por defecto que almacena. Por ejemplo, lo de declare, nombre de la variable, tipo de dato, el default, valor por defecto. Estás contestando ahí, Seba, justo el tema ese. Perfecto. Claro, ahí, Alessandro, lo que te faltaría sería contador igual a valor, a contador más valor constante, y acumulador sería igual a acumulador más valor variable. Bueno, acá un ejemplo para definir una variable. Declaramos total, que va a ser entera, y por default vale 100. Confeccionamos un procedimiento almacenado que reciba 2 enteros, defina una variable local que almacene la suma de dichos valores y seguidamente ejecute el comando select para recuperar el contenido de dicha variable local. Bueno, se crea el procedimiento, justamente PA-sumar, se ingresa el valor 1 que va a ser entero, se ingresa el valor 2 que va a ser entero, arranca el begin y dentro del begin se declara la variable. Por eso es una variable local. No es que la tomamos de afuera como un parámetro, sino que se declara dentro del begin. Se declara set suma, que va a ser variable 1 más variable 2, y el select suma. Esto es bien de programación. Llamamos al parámetro. El parámetro de por sí lo tenemos que llamar con 2 valores. Sí o sí. Te va a tomar un valor 1 y un valor 2. Tipo una calculadora, queremos que sume 10 más 5. Cuando llamamos al procedimiento con los valores 10 y 5. Ingresa. Se declara la variable suma, que va a ser entero, y se setea la variable suma con la siguiente información. O sea, esa variable suma va a tener dentro los siguientes valores. La suma de B1 más B2, o sea 10 más 5, va a almacenar 15. Y después se selecciona la suma. Entonces va a devolver 15. Cuando llamemos a sumar, bueno, que era 4 más 5, va a devolver 9. Ingresa el 4, ingresa el 5, se suman. La variable suma almacena ese resultado y se lo llama. Por ende, devuelve 9. Si acá nos fijamos en la imagen, tenemos el declare, se corre, cuando se llama PA sumar 4, 5, devuelve 9. Esto, aquellos que hicieron programación, vayan probándolo. No es difícil, y aquellos que no, lo mismo, vayan probándolo, porque capaz esto también les abre un poquito la cabeza para la programación, que va muy de la mano. ¿Se entiende hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Algunos que no sepan Sí, de pregunten porque programación o vamos algo. rápido, más que Sí, nada por... porque ahora se vienen unos temas que son un poquito más complicados. Los que están acá hicieron programación o hicieron Excel. ¿Alguno que no haya hecho nada? Yo soy con Excel con usted, profe, en Sí, inicial. sí. Bueno, a ver, llegamos al if y lo mismo lo viste también en lo que es Python. Lo mismo.
Sí, lo vimos. Sí, creo que una parte lo vimos en... ¿Cómo era? GNU creo que también con el otro profe lo llevamos a ver. No sé si eran el intermedio o el inicial, no recuerdo. Bueno, con la terminal que tenía de GNU. Y lo vimos también en introducción a programación cuando me tocaba el primer Claro, año. bueno, es justamente esto. Y acá, esta parte no es tanto, si bien está dentro de base de datos, tiene su lógica de programación. Por eso decimos que ya esto es para administradores de base de datos. La primera parte era más de recuperar y cualquiera de cualquier lugar, ya sea trabaje en finanzas, trabaje en recursos humanos o algo, pueden acceder a la base de datos y trabajar. Bueno, la estructura condicional if. Esto cuando queremos, mediante una condición, devolver un resultado u otro, o un solo resultado, puede ser. Dice, como cualquier otro lenguaje procedimental, el gestor de base de datos MySQL dispone de la estructura condicional if para tomar decisiones dentro de un procedimiento almacenado. La sintaxis de la estructura condicional if es simple. If, el if es un sí, la condición que se evalúa, por ejemplo, si un valor es mayor a otro, si este es igual a este, si es distinto, si el operador, no sé si el nombre es igual a Carlos, esa va a ser la condición. Después tenemos el then, que sería entonces, si esta condición se cumple, entonces devuelve instrucciones. Y después termina la ejecución del if. También podemos tener la otra estructura condicional compuesta, que es utilizando el falso. Si la condición se cumple, devuelve estas instrucciones. Caso contrario, o sea, si es falso, devuelve otras. Acá les doy un ejemplo fácil, el que usamos en Excel, es si yo tengo las edades de las personas y quiero saber si es mayor o menor de edad. Una persona es mayor de edad cuando tiene 18 más años. Entonces yo puedo preguntar si la persona que puede cambiar, puede ser Juan, Pepe, Luis, de la base de datos, si la edad es mayor o igual a 18 o mayor a 17, porque justamente la edad no va a ir flotante, entonces que imprima mayor de edad y en el falso que imprima menor de edad. O sea, sirve para esto, sirve para ejecutar condiciones. Como decía acá, decisiones que se pueden tomar condicionales. La sintaxis de la estructura if anidada, esto es un poquito más complicado, es if, condición entonces, instrucciones, else if, o sea, si es falso, se abre otro sí y pregunta. Les doy un ejemplo simple. No vamos a ver ejercicio de esto porque es un poquito más avanzado, pero para que lo entiendan. Yo recién le hablé de menor y mayor de edad. Tengo dos posibles resultados. Entonces, con un solo if, usando el falso, el else, puedo decir, si la persona es mayor a 17, que imprima mayor de edad como instrucción. Else, menor de edad. O sea, si no se cumple, que es menor. ¿Qué pasa ahora si yo digo menor de edad, mayor de edad y después de los 65 que sea jubilado o tercera edad? Ahí no me alcanza con un solo if. Porque con el if, a lo sumo, puedo tener dos resultados, el verdadero y el falso, como vimos antes. Cuando me pasa esto, yo tengo que anidar, y la lógica es la siguiente. Cuando anidamos un if, vamos a preguntar la cantidad de respuestas posibles menos 1. Por ende, el ejemplo que le di recién, yo tengo tres categorías. Menor de edad, mayor de edad y tercera edad. Tengo tres posibles resultados. Listo, pregunto dos veces. ¿Por qué? Porque para el último uso el else del if. Entonces vemos acá. If, condición, por ejemplo, vamos a preguntar, ¿es menor a 18? Si es verdadero esto, devuelve, es menor de edad. Pero, si no es menor a 18, pregunto abajo else if y pregunto de nuevo. Listo, para que llegue acá, el primero sí o sí tiene que ser falso. Si no, no sigue. Entonces, por ejemplo, si llega a ser mayor que 18 o 18 más, preguntamos, ¿es menor a 65? Si es menor a 65 y ya sabemos que es mayor a 17, imprimimos, es mayor de edad. Y abajo usamos el else cuando terminamos y directamente imprimimos.
Si llega a ser falso, o sea, si no es menor que 17 y no es menor que 65, automáticamente es mayor o tiene 65. Entonces, automáticamente imprimimos es tercera edad o es jubilado. Esto anótenlo, o después ven la clase grabada, pero es la mejor forma de entender el if anidado, eh, que vamos abriendo a medida que tenemos más posibles resultados. Pero esto mismo se puede reemplazar con la estructura case. El case te da casos donde vos podés delimitar cierto caso y ya devuelve las instrucciones que vos querés. Pero bueno, acá tenemos un ejemplo. Confeccionamos un procedimiento almacenado que muestre el mayor de dos enteros que le pasamos como parámetro. Entonces crea el procedimiento almacenado, PA mayor, le ingresa el valor 1, que va a ser entero, el valor 2, que va a ser entero, comienza con el begin y preguntamos si el valor 1 es mayor al valor 2, entonces que seleccione el valor 1 para saber cuál es el mayor. Si es falso esto, que seleccione el segundo. Acá tenemos dos posibles resultados. O el mayor es el 1 o el mayor es el 2. Faltaría algo más. ¿Qué pasa si son iguales? Pero bueno, no está acá en el ejemplo. Claro, en ese caso serían iguales, tiene que salir la tercera Habría que, condición de, claro, justamente, claro, ser igual a deberíamos... 3. Sí, No, un anidado habría que hacer. Claro. claro, ahí sí. Si no es ninguno, imprimir son iguales, ¿entendés? Si vos devolvés el primero, devolvés el segundo o son iguales. Bueno, podemos utilizar operadores lógicos en una condición if. Crearemos un nuevo procedimiento almacenado que muestre el mayor de tres enteros. O sea, yo cuando comparo en el if, se usan los operadores relacionales. Mayor, menor igual y distinto. La mayoría los conocen. El distinto se usa el menor y el mayor. Primero el menor y después el mayor. Bueno, acá vemos, ingresamos tres valores enteros. Si el valor 1 es mayor al valor 2 y acá usamos también los lógicos. Usar el AND, el OR y el NOT. Y el valor 1 es mayor al 3, este y también los que hicieron Python o programación ya lo saben, pero cuando hablamos de estructuras lógicas, el AND incluye. Esto quiere decir que si yo uso un AND dentro de las evaluaciones, para que el resultado sea verdadero, todos tienen que ser verdaderos. Si no, cualquier otra combinación es falso. Por ejemplo, si el valor 1 es mayor al valor 2 y el valor 1 es mayor al valor 3, solamente cuando se cumplen los dos, que el valor 1 sea mayor al 2 y al 3, devuelve el valor 1. Else if, acá anida, dice, si esto es falso, preguntamos, si el valor 2 es mayor al valor 3, entonces que devuelva el valor 3, 2. Else, caso contrario, selecciona el valor 3. Acá creo que falta un AND. Igual, ¿no se va? No, En el ejemplo estaba mal. Ah, no, si no se... no está bien. Habría que ejecutarlo. Porque si fallan uno de los dos, o sea, si el valor 1 no es mayor a 2 o no es mayor a 3, quiere decir que uno de esos dos es mayor. Claro, es Entonces mayor. después Entonces va a preguntamos comprobar por con el el 2 y 2 el y 3. preguntamos por el 3. Perfecto, sí. Preguntamos por el 2. Si no es el 2, automáticamente es el 3. Eso es lo que hace. Claro. Entonces pregunta si el 2 es mayor que el 3, para ver cuál de los dos era mayor que el 1. Entonces devuelve el valor 2. Y si no es el 2, automáticamente devuelve el 3. Pero acá vean que se abre un if. Se abre un if. En caso que no se cumpla, se abre otro if. Y en caso que no se cumpla, el falso. Como hay tres posibles resultados, se pregunta dos veces con el if y else if, y el último devuelve el falso. Y se ingresan los tres valores. El 1 va a evaluar, 200 es mayor que 40, sí. Y 200 es mayor que 300, no. Bueno, 40 es mayor que 400, 4000, no. Entonces devuelve directamente 4000. Y ahora la estructura case. ¿Esto se entendió? ¿Quieren que lo expliquemos de nuevo, que recorramos de nuevo los valores?
Callados, no sé si entendieron o no. Lo repasamos. Preguntamos si el primer valor, perfecto, Julián, si el primer valor es mayor al segundo y el primer valor es mayor al tercero, entonces el más grande es el primero. En caso que no se cumpla eso, que sea falso, preguntamos si el valor 2 es mayor al valor 3. Si fuera verdadero, el 2 sería el más grande. Pero en caso que sea falso, directamente sabemos que es el valor 3. Entonces acá ingresan los tres valores, 240 y 4000, y pregunta, ¿200 es mayor a 40? Y 200 es mayor a 4000, va a ser falso, porque justamente este es falso, y dijimos que el AND, para que sea verdadero, los dos tienen que ser verdaderos. Ya que estamos, le comento el OR. El OR significa, en español, O. El error común es pensar que es o uno o el otro. El OR es al menos uno. Con que al menos uno se cumpla va a ser verdadero. Por ejemplo, si se cumple este y no este, va a ser verdadero. Si se cumple el segundo y no el primero, va a ser verdadero. Pero si se cumplen los dos, también es verdadero. El OR solamente es falso cuando todos son falsos. Bueno, después, como evaluaba esto y era falso, pregunta, 40 es mayor que 4000, como es falso, directamente imprime el valor 40.000 y devuelve el resultado. Y después, como decíamos, la otra estructura condicional que tenemos es la del case. Dice que otra estructura condicional puede ser el case, se utiliza cuando hay múltiples condiciones y reemplaza la estructura is, else, is, if. A veces, cuando hacemos el if y el else if, se nos va muchísimo en código. Y si bien el resultado va a ser lo mismo, piensen que solamente de ejecutarlo va recorriendo todos los if. Y esto también en programación puede demorar un poco de tiempo el proceso. Y el otro tema que también que tiene es que puede pasar de que no sea legible, no sea entendible. En cambio el case es un poco más sencillo. Tenemos el case con la variable y el when que dice valor 1 y las instrucciones, valor 2 y las instrucciones. O sea, cuando se cumple este valor o estos tipos de valores, que devuelva estas instrucciones. Dice, la estructura case siempre analiza el contenido de una variable y lo compara con una serie de valores posibles. En caso de que coincida con alguno de estos, ejecuta el bloque de instrucciones respectivo. O sea, si coincide con alguno de estos, ejecuta lo que corresponde. Dispone de una sección falsa al final, un else, que ejecuta cuando la variable analizada no coincide con ninguno. En los ejemplos de programación se usaba mucho como en otro caso que devuelva esto. O sea, por ejemplo, tenemos algo sencillo, ¿no? Un club de deportes y decimos que de 8 a 10 años sean juveniles o sean menores, de 11 a 15 años que sean juveniles y de 16 en adelante sean adultos y después de 40 en adelante mayores. Tenemos 4 casos. Entonces, podemos decir que cuando sea de tal a tal edad, que imprima tal cosa, por ejemplo, dijimos menores, sino que imprima juveniles, mayores y adultos. Entonces ya tenemos los parámetros de cuándo a cuándo. Y también puede usar el falso en otro caso, si no cumple con los anteriores. Acá tenemos un ejemplo. Confeccionamos un procedimiento almacenado que le enviamos un entero comprendido entre 1 y 3. El segundo parámetro deberá retornar el tipo de medalla que representa dicho número, sabiendo que 1 es oro, 2 es plata y 3 es bronce. Bueno, se crea el procedimiento PA-tipo medalla, se ingresa el puesto, o sea 1, 2 o 3, y en el out, tipo varchar 20, va a devolver, como dijimos, oro, plata o bronce. Tenemos el begin y dice case puesto, o sea, para el puesto, cuando sea 1, entonces que devuelva set tipo, o sea, a la variable tipo que devuelva oro. Si cuando sea el caso 2, el número 2, que devuelva plata, y en el caso 3, bronce. Y acá no usamos el else, porque solamente tenemos 3. Entonces, si el parámetro ingresado, cuando se llama a la medalla
Si ingresa 1, va a devolver el tipo oro. Entonces seleccionamos el tipo y devuelve oro. Si llamamos otra vez y decimos que es 2, cuando seleccionamos el tipo va a devolver plata. Y así con cada uno. Si se fijan, es más legible. Esto sirve cuando ya tenemos los parámetros bien marcados y se puede utilizar. En este caso teníamos 3 tipos de datos, 1, 2 y 3, y lo que correspondía. Pero bueno, también como decíamos, sí se va. No, justo iba a agregar que no hace falta que sean números así, puede ser que la variable puesto sea igual a un texto o que esté entre dos números, como dijo Seba, y usar también los operadores lógicos, el AND, el OR, como estaba en el if, también se pueden usar en el case. Claro, Claro, por ejemplo, cuando diga que tal valor sea mayor a este, que haga esta instrucción. Claro, por ejemplo, pues si en el entre, o sea, si es entre dos valores, no va a haber un case para un valor, un case para el otro. Si está entre dos valores y tiene que volver el mismo resultado, se pone ahí. Cuando sea entre tanto, mayor, por ejemplo, menor a 17 o mayor a 17 y menor a 65. Tiene que devolver ese resultado. O Se por puede ejemplo, utilizar. lo de sueldos, que era entre Claro, sueldos también. 10.000, 20.000, aplica este aumento o Claro, descuento. claro. Se puede utilizar la misma condición. ahora este material es muy largo, son 20 hojas, pero para la clase que viene igual, también les vamos a dar algunos ejemplos, cómo se delimita si querés que vaya de 1 a tanto, de 1, si querés ingresar también como si fuera un IN, 3 valores, caso que sean esos 3 valores, un resultado, caso que sean otros valores, otro resultado. Después vamos a dejarles más ejemplos, ahora más que nada para que lo vayan viendo, por eso entendemos que quizás es mucha información para aquellos que no ven la parte de programación, no se asusten, es más que nada para que les quede y que ustedes vayan probando después. Así como tenemos las estructuras condicionales, que cumplen una condición devuelven un resultado u otro, tenemos las estructuras repetitivas, que se ejecutan tantas veces como queremos hasta que no se cumple una condición. Dice, hemos visto los conceptos anteriores, instrucciones en MySQL, que nos permiten definir estructuras condicionales dentro de los procedimientos almacenados. Ahora veremos comandos que disponemos para repetir bloques. O sea, yo quiero que se repita algo. Así como vimos el contador y el acumulador, también lo podemos usar, que se vaya repitiendo hasta cierto valor. La primera estructura repetitiva que disponemos, y es común en la mayoría de los lenguajes de programación, es el while, que sería el mentas. Wilson, te silencio un cachito porque se escucha al fondo. Bueno, la sintaxis es la siguiente. While, mientras se cumple una condición, hacer las instrucciones. Y el end while. Entonces, mientras se cumple la condición, se va a ejecutar esto. Se ejecuta una vez, vuelve a comparar, se ejecuta otra vez, hasta que no se cumpla. Acá algo importante. Nosotros tenemos que tratar de que ese bucle no sea infinito, que no se ejecute un montón de veces porque nos va a consumir memoria y nos va a arrojar un error. Entonces lo que hay que buscar es que ese while, una vez que ingresa, así sea con un acumulador o un contador, vaya sumando y vaya recorriendo para que la variable que se va a comparar en algún momento sea falso y salga, pero que se ejecute las veces que sea necesario y que vaya imprimiendo, que vaya guardando, vaya haciendo algo hasta que salga. Entonces dice, el bloque de instrucciones encerrado entre el while y el end while se repite mientras la condición se verifique verdadera. Claro, si le da una condición, Maitena, por eso, tenemos el while, mientras se cumple una condición, hace las instrucciones. Hace una, cuando termina, vuelve a evaluar, y mientras se cumpla esa condición, sigue haciéndolo. Cuando no se cumpla, ya sale directamente, cierra el while. Vamos a ver este ejemplo. Confeccionaremos un procedimiento almacenado que nos retorne dos valores aleatorios distintos comprendidos entre 0 y 10. Bueno, este procedimiento saca los valores, o sea, son de salida, out y out, valor 1 y valor 2. Y son aleatorios. Entonces comienza el begin y dice set valor 1 igual a 0, valor 2 igual a 0. Y empieza el while. While, mientras el valor 1 sea igual al valor 2, hacer set valor 1
y ejecuta un random por 10, o sea que va a ser, lo que hace la función rand, devuelve un valor con coma. Entonces te devuelve un valor con decimales. Por eso lo multiplica por 10. Por ejemplo, te devuelve, hace un random del valor que está ahí entero y te devuelve, por ejemplo, 0,8. Al multiplicarlo por 10, te va a devolver 8. Entonces se le asigna el valor 8. Y al set 2 hace un random también, que devuelve un valor random, cualquiera al azar, y lo multiplica por 10. Sí, Ahora, siempre hace un random entre 0 y 1. Entonces, claro, por eso la multiplicación después. claro, por eso recuerden que devuelve con decimal, entre 0 y 1. No devuelve el 0 y no devuelve el 1 entero. Ujú. El 1 sí lo devuelve, sí, a veces devuelve el 0 y el 1. Sí, perdón, porque después lo multiplica. Eh, y te va a devolver un valor entero, que es lo que nosotros estamos sacando. Nosotros devolvemos un valor entero. Entonces esto, decíamos que nos retorna dos valores aleatorios distintos comprendidos entre 0 y 10. Entonces evalúa esto, cuando entra, lo corre, y cuando entra de nuevo a evaluarlo, si son distintos, o sea, mientras no sean iguales, a ver dónde teníamos acá. Mientras sean iguales lo ejecuta. Como son 0 y 0, son iguales. Entra el while, ejecuta el random. Si el random hace 8 y 8, vuelve a ejecutarlo, porque sigue siendo iguales. Y lo que pide esto es devolver dos distintos. Entonces, cuando devuelve, no sé, un 5 y un 6, ahí sale del while, y cuando llamamos a los valores va a devolver 5 y 6. ¿Se entiende? Sí, sí, en este caso digamos, la condición límite es que se va a seguir produciendo si los dos son iguales. Eso está programado para que solo va a terminar cuando estos dos números no No sean sean iguales. iguales. Claro. Entonces, de antemano se declaran las variables iguales para que ingrese al while y se ejecute mínimo una vez. Igual es rebuscado esto, es rebuscado, pero también puede pasar como le decíamos antes, en otros valores que sean distintos o algo, o cuando querés acumular un valor y decimos, bueno, no sé, mientras el sueldo sea tanto, que vaya buscando y evaluamos por el sueldo y recorre todo, o con algún acumulador, como decía antes, mientras la variable sea menor que 10, va recorriendo del 1 al 10. Bueno, después tenemos el procedimiento almacenado, dice PA generar dos aleatorios, recibe dos parámetros de salida, como decíamos antes, se cargaban en 0, por eso eran iguales. Cuando entraban en el while, recién ahí adentro se ejecutaba el random y salía. Acá lo pueden correr y vean que acá se ejecutó el random y devuelve 2 y 3. Y después tenemos el repeat, dice el bloque de instrucciones encerrado entre repeat y end repeat se ejecuta hasta que la condición de until se verifica verdadera. En este caso, la condición viene después. Esto en programación, los que vieron programación, si bien en Python no existe, teníamos el while, el do while y el for. El repeat es como si fuera un do while, hacer mientras. Primero hace y después evalúa la condición. Entonces, como mínimo, se ejecuta una vez. El while, si los parámetros cuando ingresan es falso, directamente ni corre las instrucciones, sino que ya sale directamente. En cambio, el repeat, por lo menos una vez ejecuta. Si nos fijamos acá, la sintaxis tenemos repeat, repetir las instrucciones hasta que la condición sea verdadera. Tener en cuenta que debemos pensar esa condición de corte del bloque repetitivo con una condición contraria al while. El while se repite mientras la condición se verifica verdadera y el repeat se repite hasta que la condición es falsa. No sé si Seba ibas a agregar algo. No, me estaba rascando el oído, empezar por Ah, el- la estructura repetitiva repeat es conveniente utilizarla cuando el bloque a repetir de ejecutar por lo menos una vez. Por eso les decía, si están haciendo un apunte o algo, el repeat es como el do while, el hacer mientras. Primero hace y después compara. Con la diferencia es que no usamos una condición en el while, mientras sea verdadero ejecuta. En cambio el repeat ejecuta hasta que se cumpla el until. Ejemplo. Ahí está lo importante. Uno es mientras y otro es hasta.
mientras se da la condición, ejecutar. Ujú. Justamente el do while era esto, primero hace y después, mientras se dé, vuelve a ejecutarlo. Bueno, ejemplo, confeccionar un procedimiento almacenado que nos retorne dos valores aleatorios distintos entre 0 y 10, como hicimos recién. Acá dice, hemos resuelto el algoritmo de generar los dos valores aleatorios distintos utilizando la estructura repetitiva repeat, donde controlamos que se vuelvan a generar hasta que los mismos sean distintos. Como vemos, es más conveniente y conciso el algoritmo utilizando la estructura repetitiva repeat en lugar del while. Esto es lo único que hay que tener cuidado. Darle una salida. Si no, va a repetir. En cambio, el do while, si no entra, pasa de largo. Pero justamente acá forzamos a que por lo menos una vez ejecute. Si nos fijamos, tenemos la primera parte igual, tenemos los dos parámetros de salida. Empieza el begin con el repeat y seteamos valor 1. Ya directamente, si se fijan acá, no seteamos los valores antes. En el while, yo lo seteé antes para que evalúe la primera y sea verdadera. En cambio acá, ya lo seteamos con los valores. Setear valor 1, random por 10, random por 20, until valor 1 sea distinto a valor 2. Entonces, se repite esto hasta que sean distintos. Cuando esto es verdadero, sale y deja de repetir. Después llamamos para generar los valores aleatorios, lo ejecuta eso, y cuando traemos después el select, las variables, devuelve los dos valores distintos. Ahí fíjense que muestra la diferencia que decía el texto, que el repeat until o hasta en repeat es la contraria del while. El while verificaba si valor 1 era igual a valor 2 y ahí la ejecutaba. Este no, este verifica que sean distintos, es la contraria. Repite hasta que sean distintos. Ujú. Bueno, y después tenemos el loop, la tercera estructura repetitiva que suministra MySQL se llama loop. Este tipo de estructura repetitiva encierra un bloque de instrucciones entre los comandos loop y end loop. Para finalizar el bloque encerrado por los comandos loop y end loop, debemos ejecutar el comando leave e indicar una etiqueta definida previa al comando loop. O sea, la etiqueta, el loop, las instrucciones y el end loop. Ejemplo, confeccionar lo mismo de 0 a 10. Dice, es importante que en algún momento de ejecución de las instrucciones contenidas entre loop y end loop se ejecute el comando leave. De no ser así, estamos en presencia de una estructura repetitiva infinita. O sea, que repite si no ponemos el leave. Bueno, acá tenemos etiqueta 1, loop, set, el valor 1 que sea random por 10, el valor 2 que sea distinto. Si el valor 1 es distinto al valor 2, entonces leave etiqueta 1, que salga del loop. Si se cumple esto, este if, fíjense que está dentro de un if. Llama leave etiqueta 1, lo libera. Y es similar a lo demás. Es otra alternativa al loop. Esto queda, cuando ustedes practiquen, tienen que hacer las tres formas. El while, el loop y lo que es el Repeat. repeat. Bueno, ya vamos terminando, ya son y 20. Así mostramos un poquito en el Workbench. También, como habíamos dicho Seba antes, un procedimiento puede llamar datos de una variable, puede llamar datos de una vista, de otro objeto, y también desde otro procedimiento, llamar a otro procedimiento. Un procedimiento almacenado puede llamar a otro procedimiento almacenado. El procedimiento que es invocado por otro debe existir cuando creamos el procedimiento que lo llama. No podemos crear el procedimiento y después inventarlo. Es decir, si un procedimiento A llama a otro procedimiento B, B debe existir al crear A. Creamos un procedimiento almacenado que reciba dos números enteros y nos retorne el producto de los mismos. Bueno, creamos el procedimiento multiplicar, que le asignamos un parámetro de entrada, número 1, que va a ser entero, número 2, que va a ser entero, y uno de salida, producto, o sea, la multiplicación que va a dar. Begin, set, producto, le asignamos número 1 por número 2, y lo cerramos. Y después llamamos al procedimiento
PA multiplicar 23 y la variable. Set resultado. Bueno, hasta ahora hemos planteado un procedimiento de almacenado y su llamada para ver si su algoritmo genera un resultado deseado. Ahora crearemos un segundo procedimiento almacenado que nos retorna el factorial de un número que llamará al producto PA multiplicar. Entonces, acá lo eliminamos si existe, multiplicar. Tenemos multiplicar tal cual como lo hicimos. Y después creamos lo que es factorial. Ingresa un número entero y sale un número como resultado. Hacemos el declare, declaramos número 1, el número como entero, seteamos, resultado igual a 1, set número igual a número, y hacemos un while num. Mientras número es mayor a 1, hacer y que llame a multiplicar con los parámetros resultados, número y resultado, y setea que número sea igual a número menos 1. Y termina el while. Este es un poquito más complicado por ahí para entenderlo. Ahora después, como les decía, le vamos a dar un ejemplo después en práctica para que vean. Pero es un procedimiento que lo que hace es llamar, lo que se puede hacer, me interesa que entiendan esto. Yo puedo llamar a otro procedimiento desde el mismo. Por ejemplo, vamos a hacer algo más fácil. Algo de sumas. Yo puedo tener un procedimiento que sume dos valores y después hacer un procedimiento que llame ese procedimiento de sumar valores, pero que después me reste otro valor o algo, que primero la suma y después lo reste. Esto es lo que me dice. O, por ejemplo, un procedimiento que me consulte solamente no sé, cuánto gana tal persona y tal persona. Y después tengo otro procedimiento que me vea la suma de esos dos números. Entonces yo con la suma, primero creo el de consultar los dos sueldos y desde el otro de sumar, llamo a ese para que me traiga esos dos números y después los sumo. Es justamente eso, que un procedimiento dentro del begin llame a otro procedimiento que lo va a trabajar. Bueno, y después tenemos las llamadas, por último, las llamadas recursivas. Un poquito extenso esto. Dice, en MySQL podemos codificar procedimientos almacenados que se llamen en forma recursiva, como ocurre en otros lenguajes de programación. Es una característica que hay que usar con cuidado. Dijimos hoy que no era del todo compatible, que tenía sus problemitas, ya que puede afectar la eficacia, la eficiencia de nuestros algoritmos. Por ejemplo, MySQL tiene desactiva la posibilidad de hacer llamadas recursivas. Se puede activar. Para activar la posibilidad de hacer llamadas recursivas debemos modificar la variable max sp recursion depth. O sea, esto es para que lo vean, ni siquiera hay ejercicio de esto, es solamente a modo de información. O sea que si bien otros lenguajes lo usan y en MySQL por defecto, como esto complica la performance, viene desactivado, pero se puede activar. Se setea la variable. Esto es parecido cuando vimos en el Workbench, que el Workbench ya viene seteado para que no podamos hacer delete o update masivos. Empecé a Pero, llover, me silencio. dale, pero que te deja hacerlo, setear la variable o configurarla de la configuración. Esto O es lo sea mismo. que, digamos que eso como son funcionalidades un tanto avanzadas y bastante peligrosas, podría llegar a verse, las limitan para que, digamos, alguien novato que está todavía en el proceso de aprendizaje no trate de evitarlos de momento, porque Claro, Es tienen, para que no baje el rendimiento de la base de datos, porque la base de datos, digamos, no está pensado para hacer funciones. Está para que guardar datos y que le consulten. Nos da las posibilidades de todas estas, los view, los trigger y el procedimiento almacenado, pero no es la potencia de una base de datos. Entonces, claro. esto como baja mucho la performance, por defecto lo viene desactivado. Desactivado quiere decir que está igual a cero. Piensen que esto habla de las llamadas recursivas, que llama uno a otro y va llamando de forma recursiva. Por eso lo Recursivo quiere desactiva. decir que se llama a sí mismo. A sí mismo, perdón, va llamando todo el tiempo a sí mismo y lo va ejecutando. Entonces lo deshabilita justamente por esto, porque si está todo el tiempo llamándose, te puede cambiar la performance. Entonces lo que hace es, si lo querés habilitar, te deja, pero tenés que saber vos de esto en cuanto a los recursos.
Y en principio justamente es una función que está, pero que no es de la parte de lo que sería normal de una base de datos. Justamente es lo contrario. Si bien la vista sirve para agilizar y el procedimiento sirve para agilizar, que sea recursivo el llamado, a veces no está bueno que lo hagas, pero se puede. En algunos casos lo usa la gente y lo configura. Sí, Acá depende tenemos, mucho de la empresa o de lo que se quiera hacer. Depende mucho de eso. Es muy difícil que tal vez llegar a usar algo así. Tendría que ser funciones muy avanzadas. claro, acá lo que hace es setearlo, por ejemplo, implementar un procedimiento almacenado que calcule el factorial de un número haciendo llamadas recursivas en su algoritmo. Bueno, se setea y se empieza a trabajar y se va llamando. Como decía Seba, tenemos PA factorial, crea el procedimiento, ingresa el valor, llama la salida, el begin, usa el else y llama a P factorial y le va dando valor y le empieza a restar y le empieza a trabajar. Bueno, dice, como podemos ver dentro del procedimiento almacenado, PA factorial hace llamada recursiva, llama a P factorial y le da un valor menos. Entonces, si ingresamos un valor, empieza a ser recursivo y llamar un valor menos. Es importante notar que hemos activado las llamadas recursivas hasta 10. Le dimos un parámetro hasta 10 para la sección activa. Acá le pusimos igual a Eh, eh, 10. eh, Eso ahí dice arroba sesión, quiere decir mientras tengo el Workbench abierto yo. Para mí, para los demás no. O sea, Claro. pues si otro inicia sesión, sí, porque inicia para su sesión. Pero si la cierro, lo pierdo. Y solo 10 veces se puede llamar a sí mismo. Si lo intenta hacer otra vez, va a tirar un error. Cuando se cierra la sesión con MySQL, se desactiva, esto lo que dice Seba, la posibilidad de hacer llamadas recursivas hasta que se vuelva a modificar la variable del sistema, como teníamos acá arriba. Bueno, si queremos activar las llamadas recursivas a nivel global de gestor de base de datos, debemos hacerlo con la siguiente sintaxis. Set global.max y lo llamamos y le damos un que sea global. Bueno, el valor máximo que podemos almacenar en una variable de sistema de recursiva es de 255. Es lo que permite. Pruébenlo después, vayan probando para jugar, pero bueno, no es lo recomendable. Bueno, En el ejemplo ese que está ahí, se puede utilizar y si quieren hasta 255 no va a mostrar diferencia porque es algo sencillo. sí, una cosa es que lo corramos 10 veces y vamos viendo cómo va bajando el valor o algo, pero Claro. bueno, Una a modo, consulta, profe. sí, Eso que lo decimos ahí igual a 5, ¿eso va a ser la cantidad de llamadas que va a hacer? La sí, cantidad de veces claro. que se puede llamar a sí mismo un procedimiento almacenado. Es decir, el máximo, el límite, donde te puede llegar. Sí, Cuando ahí, llega a 5, rompe. Si el procedimiento almacenado lo quiere hacer otra vez porque todavía no salió, no finalizó, va a tirar un error. Claro, entonces por eso lo setean a 0 para que ya por defecto no se Claro, pueda hacer. no se puede hacer. exacto. Bueno, en los ejercicios tenemos primero, esto para mostrarles, acá dice que es ejemplos y ejercicios. El primero es un ejemplo. Este vayan a hacerlo paso por paso. Creamos una tabla de libros con los datos, insertamos los valores, creamos el procedimiento almacenado llamado acá PA-libros limit stock, que es lo que habíamos visto al principio, y devuelve los que están menos de 10. Esto vamos a correrlo así, se los muestro ya en el Workbench. Era este, usamos administración, porque eliminé todo ya de acá. Creo que el drop, bueno, lo corremos igual, porque creo que sí existía. Creamos el create, hacemos los insert tal cual como estaban ahí. El procedimiento no existe, así que no hace falta. Lo creamos, acá lo que crea, como decíamos, mientras el stock sea menor que 10. Yo voy a crear el procedimiento, lo crea, pero antes de ejecutar el procedimiento, antes de llamarlo, te voy a mostrar esto, el select asterisco from libros. O sea, devuelvo todo de libros, y como veo en stock tengo un montón. 9, 50, 3, 18, 22. Pero el procedimiento lo que hace es informarme los que son menor o igual a 10. Entonces, cuando yo llamo el procedimiento, lo ejecuta y me devuelve los códigos, el título, el autor, la editorial, el precio y el stock que queda, siempre que sea menor a 10. Si se fijan,
traía todo de la tabla libros, donde el stock sea menor o igual que 10. Hasta acá, ese ejemplo, que es el primero, es muy parecido a una vista, se puede solucionar con una vista también. Pero Claro, como le expliqué al principio también, la diferencia es que nosotros podemos pasar variables a esto. Acá él lo seteó a mano, digamos que sea menor o igual a 10. Pero nosotros, por ejemplo, le podemos pasar por variable, ¿cuánto? Entonces queremos ver los menores de 50, queremos ver los menores de 100, queremos ver los menores de 5. Y en vez de hacer varios procedimientos almacenados, hacemos uno solo donde le pasamos ese parámetro. esa es la diferencia con la vista. Yo puedo hacer una Claro. vista de todos los que faltan 10 y lo voy a ver siempre. Pero quizás, como dice Seba, si después vos querés variar y decís, che, no, el stock, no sé, lo subimos a 15, listo, le ponés dentro del parámetro 15 y te vuelve lo que tiene menos que 15. Entonces, ejecute y devuelve más información. Y lo bueno es que esto no se almacena, no tenemos una vista, una tabla temporal. Directamente es el procedimiento que devuelve, lo cerramos y ya está. Ujú. Bueno, siguiendo con esto, después teníamos el ejercicio 1. Vean que es copiar y pegar. Traten de leerlo para entenderlo más que nada. Este es un tema de acá. Y después mostrarle también que podemos crear un procedimiento almacenado utilizando la facilidad del Workbench. Esto es sencillo. Lo que nos dice acá es que vamos a ir a procedimientos almacenados, clic derecho, crear un procedimiento almacenado. Como yo le decía antes, me crea el procedimiento, me deja escribir el nombre, si yo quiero pasar algún parámetro, el begin y el end. Lo que no me permite acá, si yo agrego arriba, es el delimiter. Pero lo podemos guardar ahí. Y si no, crearlo como SQL como vimos antes. Si lo El, cierro, el- el delimiter sirve si yo tengo como tenías vos en el otro que tenías todo junto, crear la base de datos, insertar el registro, claro, te sirve para ahí. Pero si no, no es obligatorio que esté. Te sirve para delimitar lo que es el procedimiento almacenado. Si tenés muchas líneas, como decía, si tenés un archivo muy grande como estamos de acá, consultas. como estamos Pero acá, por ejemplo. si no, puedes crear el procedimiento almacenado normal, como se hace ahí a mano, o Quedan si no, igual. delimiter y se crea igual. Porque en realidad, cuando uno crea, ahí si Seba ejecuta esa línea, lo que se crea es el procedimiento almacenado. El delimiter sirve solamente para diferenciar con lo que está Para arriba y diferenciar. abajo en el archivo. Pero el procedimiento almacenado se crea con el create y el end, nada más. Claro, el delimiter lo que Entonces hace es es como para visual, para identificar que estamos un dentro del poquito más, procedimiento. un poquito más. Es para que la base de datos no trate de buscarlo, no trate de ejecutar la sentencia. Que no, Claro. no tire el select todo, que ya sabe que está delimitando ahí, que ahí adentro va a haber justamente un procedimiento almacenado que se crea. Entonces, por si yo tengo varios select, como decía Seba recién, que tengo que correr todos, si yo corro todos, recuerden que puedo ejecutar un montón de consultas que estén terminadas por punto y coma. Para que no corra todo eso, el delimiter le dice, che, mirá que esto va a ser un procedimiento almacenado, no lo proceses. Después cuando lo llames, procesalo. Bueno, acá lo que usé fue una tabla de ejercicios, creé una base de ejercicios, digo, para no correr de nuevo. Entonces eliminamos y creamos esto, ya que estamos, vamos a hacerlo paso por paso. Esto es lo que pedí el ejercicio 1. Y acá algo más. El ejercicio 1, 2 y 3 se usa la misma tabla con los mismos datos. Por eso no lo hicimos que después vayan creando de nuevo y eso. Pero en el primer caso se ejecuta, se corre, creamos la tabla de empleados. Yo lo hice en otra base de datos justamente porque los datos son distintos. Insertamos los valores, la base. Eliminamos si existe el procedimiento almacenado. Creo que acá en ejercicios, pues Hacer sí, un refresh. Ah, sí, igual está. sí, lo tengo. Eh, Vamos a crearlo, el delimiter, el procedimiento, que lo que va a hacer es selecciona nombre, apellido y sueldo de empleados. Y si ahora lo llamo, como no tiene parámetros, me trae todo. Es más o menos lo que hicimos antes. Y en este caso, también ya que estamos, creamos este procedimiento, que parece que ya lo creé, eh, con Sí. hijos, empleado de hijos, ya lo creé este, lo llamamos directamente. Acá dice donde hijos sea mayor a 0. Entonces cuando lo llamo tengo con hijos y el otro, el anterior, el sueldo. Bueno.
Y después, vamos a hacer un refresh así vemos que tengo los dos procedimientos. Me pide hacer un set, un update de los hijos. Ah, y correrlo de nuevo para que me agregue uno más que tenga hijos. Yo ya lo hice. Bueno, así como está acá, tienen los ejercicios. Como les decía, se crea, si no existe la tabla empleados, con estos parámetros, se ingresan estos valores, va a ser lo mismo para todos los ejercicios. Después eliminar el procedimiento si existe, crearlo. Prueben de eliminarlo de dos formas, eliminarlo tanto de Workbench, en algún caso, y otro con SQL. Y van siguiendo los pasos. No son ejercicios donde ustedes tienen que hacer Excel y calcular y tratar de pensar la solución, sino más que nada de ser ordenados e ir probando. Si quieren cambiar los valores. Por ahí el compañero Alessandro estuvo haciendo con varias tablas distintas, con varios los ejercicios anteriores. Bueno, el ejercicio 2 es similar, también con sueldos, pero vean que se ingresa eh, el sueldo que va a ser decimal de 6,2 y cuando llamamos tiramos valores para traer los datos. No sé si Seba lo querés probar esto ahí para mostrarlo. Sí. 2 minutos. Bueno, te Tengo dejo acá compartir. abierto. Así tomo un poco de agua. ¿Tenés para compartir? Sí. Sí, ahí comparto. Abro la guía de ejercicios. Guía de ejercicios. Más que bien nada para que vean alguno con parámetros. Ujú. Para que vean, como dijo Seba, que ahí sí cambia entre hacer una tabla virtual, una vista, a un ejercicio con parámetros. ¿Hasta acá el tema lo entendieron? O por lo menos más o menos lo entendieron. Me llevo el chat. Primero, por si tengo la tabla de libros. A ver. No, la voy a crear. Dale. Acá tengo abiertos los ejercicios del compañero Alessandro, lo estaba revisando que estaban todos. Y todo. Los libros. Ya está. Ah, el ejercicio 1 con empleados. El empleado yo lo tengo. Sí, me va a ser igual. Ay, no veo por las cámaras. ¿Sí lo ejecuto? Ah, ejecuté la línea nada más. Este. Ahora sí. Empleados. Que se crea un procedimiento almacenado, que seleccione los nombres, apellido y sueldo. Bueno, eso ya lo mostraste. La de los hijos también, si existe con hijos. Hijo mayor a 0. El update, ya lo hiciste. Ejercicio 2. Un procedimiento almacenado, que seleccione un nombre, apellido y sueldo que tengan sueldo superior a algo como parámetro. Esto lo voy a hacer en otro archivito. Fíjense que eso está todo. A ver si lo creo. Listo. Procedimiento almacenado, está creado. Esto está todo para copiar y pegar. Es sencillo. Y fíjense acá. Bueno, me pide un decimal, 6,2. Lo que yo le pasé por parámetro en esta variable lo va a poner que el sueldo sea mayor a lo que yo le estoy diciendo. Y tengo dos call. Primero, el mayor a 4, hasta 400 más. Y después el mayor de 500.
Dice que ahora tengo uno solo, 500 más. El otro ejercicio dice, intenta ejecutar el procedimiento almacenado sin parámetros. Fíjense que como dije, los parámetros, yo le estoy diciendo en la creación que va a recibir un parámetro de entrada, un in. Si yo ejecuto esto sin el parámetro, lo pongo vacío, cuando lo quiera ejecutar, me va a marcar un error. Lo ejecuto y a ver, espera que saco el cartelito Ahí del zoom. se ve el error. Ahí está. Si yo con el cartelito del zoom no lo veo. Claro, claro, se ve el Ese error. abajo me dice error incorrect number of argument, ¿no? Porque me dice que necesitan que sea uno. Y me dice, ¿no? En qué base de datos está y el procedimiento, ¿no? Y O sea, vean lo que sí o decíamos antes. sí. Sí. Decime. Esto que decía antes Eva, que la tabla virtual, o sea, la vista me permite ciertos valores. Acá Seba probó con 400, con 500, y si querés, no sé cómo son los valores, los que hay, pero poné un número que vos quieras. Y a ver, hacemos esto. Ejecutamos el select, tenemos de 300, ta, 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 ta. Perfecto. Fíjense que Bueno, si, cuando yo hago el de 400 más, este de 300, Juan y Luis, no me aparece. ¿Eh? Tengo tres solamente. Marta, Susana y José María. Juan y Luis no lo tengo. Esta es la diferencia con las vistas. Por más que yo pueda devolver esto con una vista, la vista no me puedo pasar parámetros. Entonces, ahí es donde le ganas procedimiento almacenado. Con el mismo procedimiento tengo todas las opciones que yo quiera. Y si esto Claro, se porque hace repetitivo, encima de la estructura tendríamos que nosotros poner que el sueldo sea mayor a 400, que sea menor a claro, hay 500. que ponerlo a mano. Hay Acá que ya forzarlo. directamente te estableces el argumento y como ya está armada la estructura, te lo tira solo. Claro, se hace dinámico. Esa es la potencia que tienen los procedimientos almacenados. El otro ejercicio dice elimine actualizar sueldo, ese no lo tengo, así que lo voy a crear. Fíjense, es todo copiar y pegar. Esto, para que lo practiquen, lo tienen. sí. Y es Y siguiente algo copiándolo. más a lo que dábamos recién, el concepto de encapsulación o encapsulamiento, justamente eso. eh, Vos llamás ahí y te devuelve los valores. No ves la tabla temporal, no ves adentro la query, nada. Llamás y si el procedimiento llama, no sé, mayor sueldo, que busque el mayor y te devuelve el sueldo. Entonces evitás todo lo que está adentro. Acá. Ahí tengo una variable, ahí tengo otra variable. Begin, update y where. Voy a leer un poco el chat. Ahí está. Bueno, fíjense, le voy a poner, acá como decía el ejemplo de Seba, como decía Seba, de actualizar el sueldo. Le voy a poner eh, el sueldo que tenía antes, entonces voy a buscar todos los empleados que tengan ese sueldo, le voy a poner un nuevo sueldo. Ejecuto. Ahí tengo actualizar sueldo. Fíjense ahora cuando yo lo ejecute, voy a buscar a todos los empleados que tengan 300, le voy a poner 350. Y después, bueno, después tengo el select para corroborar que eso se ejecutó. Acá los veo un poco asustados algunos con el tema de la práctica. La idea del curso es darle las herramientas. Por eso le decía, el examen van a ser preguntas, van a tener 3 intentos, como el anterior, todo. El tema es que se lleven esto y darles contenido para que ustedes después, a su tiempo, si pueden practicar después mejor y sigan buscando más información. Por eso también pasamos otras páginas. Pero esto después es práctica. Pero tener a mano los apuntes y eso va a ayudar un montón. Bueno, igual se va a los demás que lo hagan, No, los otros ejercicios. un error que hice. Where key column. Ah, porque no desactivé el modo seguro que habíamos puesto. Vos sí lo tenés en tu Workbench. Sí. Eh, Bueno, esto ya lo vemos. Ibas sí. arriba a la parte de la configuración del Workbench. Uah, no voy a poner el cartelito. Ahí está. No veo bien ahí si no lo ves. En Setting. Configuration. No. No, no, No. no.
En el Workbench, ya te digo, arriba donde tenés, ya te digo, a ver, Aparte de server, en server acá. Edit, arriba, File, Edit, en Edit vas Ah, a edit. Preference. Acá, preference. Sí, sí. Preference. Bueno, Sí, ahí vas a hacer clic en cartelito. SQL Editor, Sí, pero este donde cartelito dice, no me deja ver el no, no, cartelito porque lo muevo. Ahí ah, está. más abajo, a la izquierda Ahí, tenés SQL Editor, el de arriba, SQL Editor eh, 7. ese. Y por acá Y ahí abajo abajo de estaba la todo, opción. Hasta tengo que mover claro, el cartelito. tenés que bajar al costado, tienes para bajar, Esto, save. ese. Ahí está. Mira. Esto, bueno, más allá de que lo hiciste ahora, esto todos, cuando lo activan o desactivan, tienen que cerrar el sistema Sí, y volver a entrar. Si no, sí. no les permite el cambio. Esto lo hablamos también en la clase pasada con el tema de cuando querían cambiar la tipografía, el tamaño o algo. Los cambios lo hace después de que cierra. Ahí está. A ver, ahora. Ahora sí. Ahí actualicé, pero no me muestra nada porque no le pedí que me devuelva nada. O sea, se ejecutó. Y ahora cuando le hago el select, esos dos que decían 300 tienen que decir 350. ¿Ven? Y ahí tengo a Pérez y a López con 350, que antes decía 300. ¿Ven? Y así le puedo cambiar todo, ¿no? O acá le estoy diciendo que sean iguales, ¿no? Que sean iguales a 300. Yo puedo decir que si es menor a tanto, eh, no sé, que sea, si es menor a tanto, que el nuevo sueldo sea el sueldo por el 0 con el 10%, el aumento del 10%, el 15%. Puedo hacer cualquier actualización. Y ese porcentaje se lo puedo pasar por variable. En este caso que sea igual. ¿Se entiende? Una pregunta. A ver, el chat. No hay preguntas en el chat todavía. Ah, Habían comentado eso. No sé si hay algo más, a ver. No lo vi. No. y ejercicio 3. Este No, ya cambia de base de datos. bueno, Sí, este ya lo eh, pueden copiar y pegar. claro, vayan probando y haciéndolo ustedes. Traten de, para la clase que viene, todas las dudas que tengan, si llegan a practicar o algo, las dudas que tengan, anotarlas, ya que la clase que viene nos queda solamente los disparadores. Disparadores es tipo vistas, es sencillo, no es difícil. Pero piensen esto, como decíamos antes, poca gente realmente aprende SQL hasta vistas, procedimientos almacenados y disparadores. Pero está buena la información, la clase es sencilla, la clase que viene digo, va a ser más corta en cuanto a material, así que lo podemos utilizar para repasar las dudas que tengan de esto, dejarles más ejercicios extras para que aquellos que quieran practicar, como hicimos con los de insumos informáticos. Traten de buscar y llevar a la práctica esto junto con esas bases de datos, agregar más registros, trabajar esto y el otro. Material extra, como decíamos, en cuanto a los usuarios, los permisos. Y después, ya que estamos, les comentamos el tema del examen y si lo mostramos al final como para que ingresen y traten de hacerlo. Así que traten de trabajar esto, lo que tengan dudas nos avisan y quédense tranquilos. Si después les falta práctica, por lo menos con entender el contenido, van a poder hacer las pruebas. Sí. Recuerden que, bueno, no dimos todavía lo que es el tema de usuarios, porque él hizo el tema de permisos, aparte solo para dar permiso a distintos usuarios, que lo que es vistas, procedimientos almacenados, es también un tema de seguridad, no solo para facilitar la administración, sino un tema de seguridad, porque uno, si le quiere dar el acceso a la base de datos a alguien de recursos humanos para que actualice sueldos, el de recursos humanos no le importa cómo está creada la base de datos, no le importa el tipo de datos, no le importa las tablas, las relaciones que hay, a él le importa solamente a tal persona aumentarle el sueldo, a tal DNI o los que ganan menos aumentarle el sueldo, bajarle o consultar. Entonces se le da un procedimiento almacenado o una vista y listo. Entonces tiene acceso a eso solamente, sin saber o sin tener por qué entender cómo funciona SQL o cómo se crean las tablas ni nada. Es Como les decía para eso. antes, por ahí ingresa, ejecuta el procedimiento almacenado que le da un 15% de aumento. Nada más. Eso impacta en todos los sueldos y después te da el resultado, después lo corre para ver quizás cuáles son los valores. Nada más.
No Claro. le damos acceso que pueda editar o eliminar o cambiar un registro y dice, no, ahora voy a cambiar la dirección a este. No, solamente lo que queremos darle de permiso. Como decía, se va por la Y, seguridad. y si esto se hace repetitivo, o acceder a la base de datos, o si en la empresa se tiene su propio programa, en vez de tirarle las consultas, que el programa haga las consultas de actualización y demás, directamente llama a los procedimientos almacenados o a las vistas o los triggers que vamos a ver la semana que viene, y es mucho más rápido para la base de datos y más eficiente también. Entonces no hay que estar programando en el programa, valga la redundancia, las consultas a mano. Directamente se le pone el procedimiento, la vista o el trigger. Y es mucho más eficiente y más seguro también. Si alguno tiene una consulta, es mucho para hoy. Páginas web. Ignacio pregunta si va a haber un curso de cómo implementar las bases de datos en páginas web. Posiblemente después de vacaciones de invierno o más yendo a fin de año, veamos algo de hacer algún cursito de programación web. Ya sea todo lo que es en principio front-end, todo lo que sea por ahí programación web, la estructura de páginas y por ahí algo de PHP de ver. Pero bueno, hay que ver si lo hacemos después. Falta. Y no hay más consultas, creo. Bueno, gente, no sé si les queda alguna duda más. Última, si no, buena semana. Traten de ir practicando a su medida y la semana que viene terminamos con lo que es procedimientos. Repasamos estos ejercicios, el último procedimiento almacenado y trabajamos con los disparadores y ya vamos cerrando. ¿Está bien? Perfecto, profe. Buena semana. Bueno, perfecto. Bueno, Buena nos semana. estamos viendo el Buena Buena próximo semana para semana, martes. todos. profe. Hasta luego. Nos vemos. Chau, chau. Recordá, Seba, de cerrar para todos, ¿eh? Sí, sí, ahí finalizo. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.